Bien, ya estamos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Estamos en este encuentro, en esta conversación que da inicio al Festival CIPER, el Festival de Periodismo 2024, cuarta edición ya. Y vamos a iniciar las actividades que parten mañana con esta conversación sobre los golpes periodísticos, las exclusivas. Y vamos a hablar con dos protagonistas de este año. Estamos con Ivonne Toro, que escribió el libro La niña Ámbar, a propósito de un caso, bueno, que todos conocimos, muy importante. Y con Pedro Ramírez, el director de CIPER, con quien vamos a hablar del caso Hermosilla, por supuesto, que fue develado inicialmente por CIPER, pero que después ha tenido una serie de otras aristas y otros golpes que CIPER ha tenido también. Pero quiero partir con Ivonne esta conversación porque tú escribiste un libro donde, además de contar la historia de Ámbar y de contar la historia triste de su homicidio, de su asesinato, tú cuentas también la historia de tu trabajo periodístico en el libro. Y ahí tú das cuenta de cómo te encuentras con la noticia, cómo tu entrevistado te hace un regalo, entre comillas, y tú luego tienes que transformar eso en parte de tu libro. Ahí ocurre algo que es interesante, como me parece punto de partida, para conocer cómo es encontrarse con algo así y tener que administrarlo. Porque ahí hay una serie de consideraciones que tú develas, de hecho, en el libro que tuviste que hacer y decisiones que tuviste que tomar. ¿Cómo fue eso, Ivonne? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Solo CIPER puede congregar a tantas personas un viernes en la tarde, así que Pedro, felicitaciones por este encuentro y porque vamos a hablar de periodismo, que es algo que nos atrae, yo creo, a todas las personas que estamos acá. La investigación del libro fue súper compleja. Acá están los dos editores, Alberto Arellano, Jorge Rojas, que fueron claves también en varias de las decisiones que fuimos tomando. Y fuimos porque, lo dije también en el lanzamiento, es un trabajo bien individual, pero también hay partes que son colectivas y la edición en eso es súper relevante. Yo parto esta investigación con el caso de Ámbar, concentrada principalmente en develar cuáles habían sido los momentos en que esta historia pudo tomar otro rumbo, en que si un organismo estatal hubiera tomado las decisiones correctas, esto podría haber sido distinto. Y ese es un hilo conductor de todo el libro. Y en ese hilo conductor hay otra persona que es el antagonista, que es Hugo Bustamante, ¿no? Que es el asesino de Ámbar, uno de los asesinos, la otra persona es su madre. Y contacto a Bustamante en una decisión también de carácter editorial para pensar qué pasa acá. Hay un ser que es tan inteligente que logra burlar o es invisible a todo el sistema, o lo que tenemos es un sistema tan negligente que frente a alguien que es muy visible y que se revela de inmediato como lo que es un psicópata, lo deja de todas maneras en libertad. Y a poco andar, la segunda opción, después de la primera entrevista, era claramente esa, porque en él hay mucho engaño, mucha mentira, mucha falsedad, pero hay algo que se le debe reconocer, que es la honestidad respecto de lo que él es. Y él se presenta como un psicópata y un asesino. Y desde esa perspectiva y desde esa mirada se va hilando toda la investigación, hasta que se llega a un minuto clave que tiene que ver con una pregunta que yo formulo porque me preparé para hablar con él, donde él está en un momento haciendo un relato muy duro sobre Ámbar y otras víctimas, y la intuición periodística basada en el conocimiento que yo tenía de comportamiento es como que yo digo, ok, a ver, espera. Calza en esto con el perfil de un psicópata, calza en lo otro, lo único que no calza es en la edad en que se comete su primer homicidio, debe haber pasado antes. Y a raíz de eso le pregunto y él me responde que no hay ningún antecedente al respecto, eso no figura en ninguna investigación y deja la pregunta abierta. Y desde ese minuto yo me acuerdo que salía de la cárcel y les mandaba chat al grupo. Y era como, dijo tal cosa, y era como, puede ser, decía Jorge, hay que revisar si sí, Alberto más prudente decía sí, hay que ir chequeando todos los datos, sí, veamos a ver qué nos lleva. Y hay una tercera entrevista, y en la tercera entrevista él me dice que como lo había tratado con dignidad, me tiene un regalo y me da los dos nombres. Y a partir de ese minuto es una situación bien angustiante y bien difícil de abordar, porque no fue tan difícil el tema de
establecer que ellos existían o existieron. Contactar a los familiares, había temas de apellido, pero se podía hacer. Lo que realmente complejo después era empezar a cruzar todo el resto de la información, que era información análoga, con una persona que no se acordaba muy bien en qué año había sido, porque para él parece que no era tan importante esta situación. Lo que él evocaba como un recuerdo importante era que era gente que él había asesinado, no la fecha, etc. Y en algún minuto ya pasaba el tiempo y yo digo, ok, lo que podemos hacer es establecer que estas personas existieron, que estas personas están desaparecidas, lo que él me cuenta y el testimonio de la familia. Y esas dos personas que ustedes ven ahí, nos juntamos en un café muy lindo y me dicen, no, abrimos un tema, la responsabilidad que tenemos es cerrarlo o intentar cerrarlo o seguir intentando cerrarlo porque estábamos en ese trabajo. Yo dije, ok, me voy a dar otro plazo para nuevamente ir a ver archivos, revisar y tratar de conseguir esa información. Y ahí se demoró su resto porque de verdad era una búsqueda difícil, me ayudó mi hija revisando papeles, hasta que se abrió la puerta y cuando se abre la puerta yo sabía que tenían que ir a hablar con él. Voy a la entrevista y esa entrevista, cuando yo logré dar la presunta desgracia a raíz de lo que sabía de él, me armé la convicción de que estaban en Covadonga 641. Y esa entrevista recuerdo que fui y les conté después, no les conté que iba a ir. Fui y les conté el resultado de la entrevista. Y el resultado de la entrevista era una persona que estaba tratando de negar algo que para mí era evidente y que todas las pruebas decían que era evidente. Y con eso nosotros ya teníamos cerrado el libro cuando se produce la última develación en junio, que estábamos ya entrando en la edición de estilo, o sea, hasta está para irse en imprenta, y que es cuando él confiesa que me había entregado 2 muertos y que estaban donde yo decía, y se abre nuevamente, nosotros decimos que esto hay que incluirlo, y es así como se cierra finalmente la investigación. Sí. Ivonne, a ver, tú haces este relato de cómo ocurrió y incluyes en ese relato también algunas cuestiones que son muy humanas, ¿no? Cosas que te pasan a ti. Estuviste acompañada con tu hija, además, revisando algunos de esos archivos, lo cual no es un asunto menor por el contenido de lo que estás investigando, ¿no? Yo leyendo el libro solamente me llené de angustia y pensé en mis hijos. Mi pregunta tiene que ver con esto, con esas decisiones, cómo afectan en lo humano, ¿no? Tú estás preocupada y uno está concentrado en la cuestión periodística siempre, pero hay cuestiones humanas que están involucradas y además tú cuentas en el libro que en algún minuto estuviste incluso dispuesta a no develar esa información a propósito de una conversación con la familia de estas personas desaparecidas hace 30 años. Sí, eso tiene que ver mucho con un tema país, ¿no? Nosotros estamos en un país de detenidos desaparecidos. Yo creo que las personas que hemos revisado alguna vez algunas de las historias, como que tú logras ver la desesperación de no tener una respuesta. Y cuando yo logro averiguar con la familia que existen estas 2 personas y que están desaparecidos desde hace 30 años, yo noto la angustia y la necesidad de una respuesta que yo no podía dar porque no la tenía. Entonces, frente a eso, mi primer instinto fue decir, ok, yo estoy haciendo un libro de Ámbar, este libro de Ámbar se sostiene por sí mismo, yo puedo renunciar a esto. Si él me dice dónde están los cuerpos, yo se lo digo a la familia, entrego la información de manera anónima. Era todo una forma de decir, ok, quiero que tengan un cierre y yo cerrar ese tema prontamente porque estoy durmiendo pésimo, tengo angustia. Él ya está preso, está con cadena perpetua, por lo tanto, el que se atribuye o no este crimen no va a cambiar nada, pero si él dice dónde están, sí va a cambiar la situación de una familia que está esperando. Y ahí había una decisión que era de carácter humano, pero había también un error que era muy grave de mi parte, que era pensar, todo esto suponía que él me estaba entregando los nombres por un acto de humanidad o de arrepentimiento, que fue lo que yo creí originalmente. Y cuando converso con él a posteriori de la 4ª entrevista, me doy cuenta que no había ni arrepentimiento ni nada porque nunca lo hubo. O sea, yo decía que tal vez en el fondo hay algo que se quiere reivindicar haciendo una cosa buena, entregando una verdad. No era así, él quería negociar permanencia, quería recalificar delito. En definitiva, lo que él quería hacer no era un regalo, era una transacción.
Era entregarme los nombres y que a cambio yo lo ayudara a ver cómo él podía sacarse el delito de violación de ambos. Era como, eso no va a pasar. Y ahí fue también decir, ok, yo sabía desde el inicio frente a quien estaba, no puedo olvidarlo en ningún minuto porque esta persona no cambia, no hay forma de que se rehabilite, no hay forma de que tenga un remordimiento y por lo tanto hay que volver a investigarlo, aunque, como te digo, no llegaba a ninguna parte. Quería negociar con esa acción. Pedro Ramírez, a ver, vamos a lo de Zipper y el caso Hermosilla, que es distinto, pero a propósito de lo que está contando Ivonne, es interesante también saber cómo se administra la información considerando muchos factores que también participan, ¿no?, en una situación como esta. Y la pregunta tiene que ver con algo que también está asociado, es decir, ¿qué es lo que importa en una exclusiva? ¿Cómo tú, con tu equipo, administras esa información a la que acceden para, bueno, ir al fondo del asunto, para establecer los objetivos que tienen como medio, además? Porque el caso Hermosilla lo están cubriendo muchos medios, ustedes dan el golpe inicial, y luego también me imagino que hay una idea que tiene que ver con diferenciarse de lo que están contando los otros. ¿Cómo es la administración de esa exclusiva, particularmente en el caso Hermosilla? Bueno, yo diría que lo primero que hay que pensar es que Zipper tiene una característica que busca, ¿no? Y que es que nosotros tratamos de tener 3, 4 o 5 temas en el año que sean golpes así, por así decirlo, telúricos, ¿no? O sea, como masazos noticiosos que obligan al resto de la prensa a hacerse cargo de estos temas, ¿no? O sea, nosotros permanentemente estamos publicando numerosas investigaciones, ¿no? y que son buenas investigaciones con alto impacto, pero hay ciertos temas que marcan la pauta, marcan la agenda, y esa yo diría que es, entre comillas, una obligación de Zipper. Y hay que entender que para que eso se logre, nosotros tenemos que tener una muy buena brújula, ¿no?, para determinar cuáles son aquellos temas en los que realmente tenemos que invertir, porque Zipper es un grupo de 12 personas donde solo 7 hacen periodismo y hacen investigación, 7 periodistas, y por lo tanto nuestros recursos son muy limitados, ¿no? Y tenemos que definir con mucha claridad dónde vamos a poner esos recursos materiales y humanos, porque son muy finitos, ¿no? Son muy limitados. Entonces, se requiere una conversación muy potente del equipo en la reunión de pauta para definir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y el caso Hermosilla yo creo que es un caso emblemático en el sentido de que hay un libro, ¿no es cierto?, que nosotros, los periodistas de Zipper en general, somos profesores además de la asignatura de Periodismo e Investigación en esta universidad y en otras. Y tenemos un libro de cabecera que compartimos con los alumnos, que es el Manual para Periodismo e Investigación de Mark Lee Hunter, donde hay un capítulo donde él dice que nosotros, los periodistas de investigación, tenemos que tener claro que no estamos cubriendo noticias, en el sentido, no sé, de ir al choque o al incendio, a la declaración de la ministra Tobá, sino que estamos generando noticias, ¿no?, cosas que son revelaciones completamente nuevas y que van a convocar al resto de la prensa a cubrir esa noticia. Con esa perspectiva, nosotros nos llega el audio de Hermosilla, ¿no es cierto?, el audio de esta reunión entre él, la abogada Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, el empresario, pero a nosotros nos llega un audio sin ningún contexto. No sabemos quiénes son los que están hablando ahí, no entendemos bien sobre qué están hablando, y por lo tanto yo te diría que hay una cosa que es muy importante, Pablo, que es tener esa capacidad de darle valor a una filtración. O sea, porque a ti te pueden pasar un documento que es parte de una investigación que está haciendo otro, ¿no? Un documento de la PDI, un documento de un fiscal, qué sé yo, un decreto, un oficio, un correo electrónico. Y muchas veces el periodismo de registro diario lo que hace es tomar esta filtración y publicarla de inmediato, ¿no? Porque tiene valor en sí mismo, es una buena forma de hacer periodismo, yo no la estoy juzgando de manera negativa. Pero lo que nosotros hacemos es tomar esta filtración y darle valor, ¿no? Y por lo tanto tuvimos que muy rápidamente, y en un trabajo, un esfuerzo muy intenso del equipo periodístico, ¿no es cierto?, que en ese momento estaba liderado por nuestro ex editor, que era Nicolás Sepúlveda,
de descubrir quiénes eran estas personas, ¿no? Entonces tuvimos que escuchar el audio y revisarlo y a través de ciertos datos que ellos ponían en la conversación, tratar de entender quiénes eran. Entonces hay un momento en que ellos hablan de que fueron tuvieron una audiencia en la Comisión para el Mercado Financiero, ¿no es cierto?, la CMF, y entonces más o menos en tal fecha, donde fueron a conversar sobre tales empresas que estaban teniendo problemas y a través de la plataforma de lobby los identificamos y supimos quiénes eran, digamos. Entonces, bueno, y como eso hay muchos otros datos que están en el audio y que nosotros en el fondo tuvimos que ir y revisar, ¿no es cierto?, y comparar con el diario oficial, con escritos que están en las notarías, en el archivo judicial, en la plataforma de lobby, y a partir de eso, ¿no es cierto?, ir construyendo la importancia que tenía este tema y nos dimos cuenta rápidamente que este tema iba a marcar pauta, iba a marcar agenda, porque se trataba de uno de los abogados más exitosos, ¿no es cierto?, con una fama y una aurea y una imagen de un litigante excepcional que le va muy bien, ¿no es cierto?, con sus clientes, y que también tenía esta fama de intervenir, porque esta era una imagen abierta, ¿no?, en el sentido de que él intervenía en los nombramientos de fiscales, particularmente el fiscal nacional, y de ministros de corte apelaciones o de Corte Suprema, de notarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era un sujeto excepcionalmente importante, ¿no es cierto?, en el esquema no escrito, ¿no?, del Poder Judicial. Y lo que nosotros teníamos ahí era una pieza que develaba que esta persona lo que estaba haciendo era organizar un esquema fraudulento para pagar sobornos, ¿no es cierto?, a empleados públicos, de tal manera de tener información que les servía para el éxito de sus causas. Y que pareciera ser que esa es una fórmula que probablemente se repetía en otras causas en las que él había intervenido. Y estamos hablando de un abogado que intervenido en causas que tienen que ver con el expresidente Piñera, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, que estaba involucrado en el caso Guzmán. Y nos dimos cuenta rápidamente, ¿no es cierto?, que ahí había tema y por lo tanto, cuando nosotros publicamos el primer artículo donde dimos a conocer el audio, yo quiero recordarles que CIPER no publicó el audio, ¿no? O sea, solo una pequeña parte mínima, porque además, en la premura, en el apuro, porque tú estás compitiendo, no sabes si este audio, qué sé yo, lo tiene BioBio, La Segunda, ADN, el Mercurio, entonces uno está apurado trabajando. Había ciertas partes en que se mencionaban a empresas, roots, personas, que no sabíamos si efectivamente era cierto lo que se decía sobre ellas en este audio y por lo tanto nos parecía que éticamente era información que no debíamos publicar. Así que nos centramos en lo más importante, publicamos, ¿no es cierto?, y esto lo que desata es una carrera olímpica del periodismo, ¿no? Porque cuando tú sueltas lo que los periodistas pomposamente, ¿no es cierto?, llaman la exclusiva, ¿no?, el golpe noticioso, y lo difundes, ¿verdad?, y lo pones a disposición de todo el mundo, el resto de los colegas que ven esto un tema muy importante, inicia su propia pesquisa, no sé, su propio trabajo de reporteo, y entonces ahí nosotros entramos a competir con todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, antes de que eso pase, nosotros ya definimos cuáles son los siguientes objetivos, ¿no? O sea, tenemos muy claro el caminito que queremos seguir. Y sabemos que el comportamiento que va a tener el resto de la prensa se va a dividir entre los periodistas que buscan evidencia, ¿no?, documentos, y los periodistas que buscan declaraciones, ¿no? Porque hay un tipo de periodismo que es un periodismo de citas y declaraciones, ¿no es cierto? Hay gente que intenta entender, explica, comenta, proyecta y que también tiene valor. Pero no es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es investigación. Entonces definimos, bueno, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que queremos probar. Un ejemplo. En esa conversación, Daniel Sauer dice que él le pasó 140 millones de pesos a Leonardo Villalobos y con eso consiguió que se le perdonara una deuda de 3.500 millones que le estaba cobrando impuestos internos. Y nosotros rápidamente fijamos como un objetivo de CIPER demostrar de manera fehaciente, a través de documentos, ¿no es cierto?, que esa deuda había existido, que era digamos, un cobro, una multa, ¿no es cierto?, una sanción que Impuestos Internos le estaba cobrando a Daniel Sauer y que no se había pagado. Y que por lo tanto había coherencia
entre lo que se decía en esa reunión con lo que efectivamente había sucedido. Y nosotros demostramos que era cierto. Efectivamente, en impuestos internos hubo un cobro de 3.500 millones a Sauer y que él presenta, ¿no es cierto?, una apelación, en una fecha determinada se le niega y un mes después presenta la misma apelación sin ningún antecedente nuevo y se la acepta y no paga esa plata. Y yo quiero recordar ese punto porque es un tema sobre el que la investigación no ha avanzado nada, cero. O sea, el tema de los 3.500 millones que no se pagaron es algo que salió de la discusión pública. Nadie está conversando sobre ese punto, ¿no es cierto? Y ahí Impuestos Internos todavía no ha entregado una respuesta coherente respecto de por qué, ¿no es cierto?, no se pagó esto. Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros tratamos de darle valor a la filtración con un trabajo previo y antes de difundir ya estamos mirando cuáles son los siguientes objetivos que nos van a diferenciar del resto de la prensa y que nos van a permitir administrar con cierto liderazgo lo que viene en el mes o los 2 meses siguientes. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo entonces hoy día lo están encarando? Porque, bueno, se ha desatado, como tú dices, una carrera olímpica, pero que tiene muchas informaciones, o sea, es un caudal informativo tremendo, que a veces agobia incluso, ¿no? Entonces, en ese océano de información, que además incluye otro elemento, el abogado de Luis Hermosilla está siempre anunciando que va a haber la revelación de todo, entonces como que ahí va a venir un caudal de información mayor aún. ¿Cómo se establecen ahí las prioridades? ¿Cómo siguen reporteando en el fondo ustedes el caso? Ya, mira, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia, porque en el fondo, claro, Juan Pablo Hermosilla permanentemente está diciendo voy a mostrar los chats y te voy a dar la lista completa de la gente. Y claro, ese es una parte de la investigación periodística, ¿no? Muchas veces la gente cree que los periodistas de investigación vivimos exclusivamente de las filtraciones, ¿no? Y la filtración es uno de los aspectos, y yo te diría que no es el más importante en las investigaciones periodísticas. Ahora han brillado mucho por el tema de los chats, ¿no? De los chats que estaban en el celular de Hermosilla, y por lo tanto las filtraciones de esos chats se han convertido, diría, como en la joya de la corona de este tema, ¿no? Pero eso no es tan así. Yo creo que, y ahí es cuando te hablaba de los objetivos que uno se propone una vez que la noticia explota. Si ustedes se fijan, una parte del caso es lo que está en discusión a partir del audio de esta reunión entre Villalobos, Hermosilla y Sauer, y que eso está radicado, ¿no es cierto?, en la imputación y la formalización por ciertos delitos, soborno, delitos tributarios, ¿no es cierto?, y lavado de activos. Y si se fijan, esa parte de la investigación está bien estancada, digamos, no ha avanzado mucho, al menos no hemos tenido noticias respecto de ella. Lo que pasó en el curso, digamos, entre que se publica el audio y se produce la audiencia de formalización, es que se produce la incautación del teléfono de Hermosilla. Y eso dispara el tema a otro nivel y a otras, digamos, dimensiones muy distintas de lo que era originalmente, ¿no? Y se abren las otras investigaciones. Y se abren una serie de otras investigaciones. Público. Entonces, cuando se incauta el teléfono de Hermosilla, fíjense ustedes, CIPER está en la misma condición que el Mercurio, y que BioBio, y que Canal 13, y que TVN, y que todo el resto. O sea, estamos en la misma línea de partida. Y también ahí nosotros, yo creo que el valor de la reunión de pauta, ¿no es cierto?, y de preguntarnos qué es lo que queremos contar, hace que pongamos toda la fuerza, por así decirlo, de búsqueda en ciertos elementos que sabemos que nos van a diferenciar. Entonces nosotros comprendemos muy rápidamente que esto va a tener un efecto sobre la Corte Suprema, ¿no?, y sobre el Poder Judicial, en el tema de los nombramientos de fiscales, y por lo tanto nosotros, mientras estamos buscando, como el resto de la prensa, conocer cuál es el contenido de los chats, también estamos buscando evidencia que está fuera del caso, por así decirlo, de las relaciones que tiene Hermosilla con ciertos miembros de la Corte o con ciertos miembros de la Fiscalía. Y ahí nosotros vamos obteniendo información que también genera contexto, ¿no? Porque les voy a dar un caso. La ministra Vivanco, ¿no es cierto?, la ex ministra Vivanco sale de la Corte Suprema no solo por los chats, ¿no? O sea, el chat, claro, hay elementos súper potentes, ¿no? Cuando Hermosilla le dice, ¿y cómo estamos para integrar la sala penal, la segunda sala?
Y ella dice, sí, estamos ok, estamos ready, ¿no? O sea, vamos, y que es un comportamiento completamente impropio, ¿no es cierto?, de un juez y de una ministra de la Corte Suprema. O sea, atenta contra lo que lo que es la integridad, ¿no?, que tiene que tener un juez. Pero si uno mira, ¿no es cierto?, la resolución de la Corte que finalmente la saca ella, ¿no es cierto?, y se produce su salida de la Corte, son muchos otros elementos que tienen que ver con cómo ella tramitaba ciertas causas. La información que compartía, la forma en que ella le pedía a funcionarios del Poder Judicial, ¿no es cierto?, secretarios de la sala, que apuraran ciertos fallos, etcétera, etcétera. Y eso está reporteado por CIPER externamente, no desde el celular de Hermosilla, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir entre las filtraciones. Yo me acuerdo de una época en que, sobre todo para el caso Penta y para el caso SQM, hubo un movimiento muy fuerte de parlamentarios que querían sacar una ley contra las filtraciones, ¿no? Y entonces, en ese debate parlamentario, no me acuerdo quién, pero un diputado dijo, esto sería la muerte del periodismo de investigación. Y yo me indigné, dije, o sea, esto es no entender de qué se trata el periodismo de investigación. Digamos, si este señor cree que nosotros vivimos las filtraciones, ¿no es cierto?, no funciona así. Entonces, yo te diría que si uno mira, por ejemplo, cómo este caso hoy día ha dado pie a otros casos, ¿no? O sea, el caso Hermosilla hoy día es un caso súper complejo en que en la Fiscalía de Los Lagos se está investigando al fiscal Carlos Palma. En la Fiscalía de Arica se está investigando al exfiscal Manuel Guerra, ¿sí? Hay un fiscal de la Centro Norte que está investigando las filtraciones de los propios fiscales, aparentemente, digamos, eventuales filtraciones que ellos hubiesen hecho hacia los periodistas. En Valparaíso, la fiscal regional Peribancic está investigando los chats de Poblete que involucraron a Desbordes, el nuevo alcalde de Santiago, y que involucraron, ¿no es cierto?, a Espina, miembro del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, hoy día tenemos una serie de investigaciones. Sabemos, por ejemplo, que la investigación, y esto es reporteo, ¿no? Esto no es filtración. Nosotros sabemos que hoy día, en la investigación que se está haciendo en Arica contra Manuel Guerra, ese fiscal hoy día está pidiendo información sobre otros fiscales que eran parte del entorno de Manuel Guerra y que eventualmente podrían haber incurrido en irregularidades en la investigación de ciertos casos, ¿no? Estamos hablando acá de casos muy importantes, como el caso Dominga, el caso Exalmar, ¿no es cierto?, que involucraban al expresidente Piñera. Y entonces yo creo que cuando uno como periodista tiene un buen equipo en el que apoyarse, y tiene buenas reuniones de pauta donde el liderazgo no se ejerce solo sobre la brillantez del director, ¿no es cierto?, que decide, o del editor que decide lo que hay que hacer, sino que hay una buena conversa de todos los elementos que conforman esta redacción. Uno se fija objetivos que son difíciles, pero que son posibles y que van a marcar esa pauta y que van a abrir brechas para que el resto de la prensa también siga como en un surco buscando por ahí. Bien, Ivonne, a ver, y quiero de alguna manera conectar con lo que está contando Pedro. Tú decías que las cosas se precipitan en algún momento, durante este año, de hecho, ¿no? Y el periodismo de investigación tiene esto digamos, tiene una velocidad diferente, ¿no? Bueno, leer mucho, estar metido en el expediente, es lento, ¿no? Y el periodismo que hacen otros medios va en el vértigo de la noticia del momento. Pero hay un momento en que las cosas se precipitan. Y ese periodismo de investigación que tú estás desarrollando con mucho tiempo, digamos, con una tarea que es ardua y a veces bien árida, tiene que ponerse, digamos, a meterle velocidad porque, bueno, van a aparecer las cámaras de los canales de televisión probablemente en el caso de las revelaciones que tú pudiste reportear. No sé si al punto de arruinar tu investigación, pero te obligó a ti a tomar una decisión también de ponerle un acelerador al tema, ¿no? Sí, principalmente porque había dos razones. Una era la que tú mencionas, nosotros lleva 4 años investigando esto y por lo tanto cuando esto se confirma y hay una declaración en fiscalía, podría filtrarse. Y podría filtrarse de manera rápida, sin contexto, pero además se iba a filtrar, si llegaba a filtrarse, a medias, porque como te digo, él no tenía todos los antecedentes respecto de cuándo, de dónde, que yo sí había logrado conseguir por mi lado, a través de
la investigación de distintas cosas. Para ponerte un solo ejemplo, la Fiscalía de Villa Alemana, ahora que está investigando estas muertes, solicitó formalmente que Gendarmería les diera el informe de cuándo una de las víctimas había estado presa. Y Gendarmería oficialmente le responde que no hay registro de que estuvo presa, porque efectivamente no hay registro en ninguna plataforma digital de que lo estuvo. Y ese fue uno de los últimos antecedentes que logramos conseguir recién en abril de este año, porque está en papel. La Fiscalía todavía no lo tiene. Entonces se mezclan dos cosas. Uno, el apuro que tú dices porque hay una investigación en que hay más antecedentes y en ese minuto Pedro también juega un rol fundamental al publicarlo en CIPER, que era lógicamente donde debía publicarse, si era un tema importante. Perdona, esto lo decidieron en cuestión de horas nomás. Horas. Yo presioné muchísimo, los chicos se pusieron a trabajar muy rápido también. Yo estaba en mi casa ya después de la jornada laboral y recibo un llamado así como, tenemos que publicar esto ahora. Y fue como, ya, bueno, ármense un texto, me lo envían, lo edito rápido. Y así salió. Así salió muy rápido. Y tenía que ver con eso. Y entre medio que a mí me llega la información de que ya está la declaración, que confirma lo que nosotros sabemos, yo hablo con la familia y le digo, ¿está la opción de publicar o no? Si no publicamos esto igual puede quedar atrapado. Si no se llega a filtrar va a quedar atrapado entre las dos justicias, puede que no avance, faltan antecedentes, ¿qué hago? ¿Qué opinan ustedes? Y me dice, ¿y tú tienes dónde publicar? Sí, publica. Y ahí fue como, ya, están todos los elementos, vamos con la información y entregando también antecedentes que aportaron a que la Fiscalía pudiera tomar decisiones de manera rápida. A mí me llaman de la Fiscalía de la Regional de Valparaíso para preguntarme el nombre completo, RUT, familiares, fecha de desaparición, que eran cosas que no constaban en la declaración de Bustamante y que permitían dar una orden de ir al domicilio. Porque sin esos datos podía ser la declaración de alguien que está tratando de que las cámaras estén sobre él e imagínense lo que hubiera pasado si llegan y no hay nada, no encuentran. Entonces esos antecedentes les permitía afirmar la información que estaban en ese minuto obteniendo a través de la declaración de Hugo Bustamante, pero sí son tiempos rápidos, pero también son tiempos de mucho rigor. O sea, Pedro me decía, ¿a ti te consta que declaró? Y yo le decía, sí, me consta, pero ¿te consta porque te dijeron o porque están en un papel? Ok, y ese papel no se puede publicar, lo podemos ver, pero no se puede publicar. Entonces, estábamos ahí y en esa historia y ahí es muy importante el rol del editor. El rol del editor no solo respecto de entender la rapidez con que tú requieres publicar y por qué, sino también en hacerte las preguntas necesarias para que no te vayas a caer en lo que estás entregando, porque pasa mucho que uno está muy metido en el tema, estás como muy apasionado, muy vamos hacia adelante y alguien te tiene que decir, a ver, ¿está todo bien? ¿Está todo chequeado? ¿Están todos los datos correctos? ¿Es esto? Y volver a leerlo con más calma y decir, sí, es esto. Pero nada, a Pedro no había que explicarle por qué era importante ni tener esa conversación de por qué era noticia. Sí, él hacía las preguntas para proteger al medio, que eran las evidentes. Ahí había una noticia importante que develaba crímenes que permanecieron ocultos durante 30 años. Eso es una parte de lo que tú investigaste. Tú contaste la historia de Ámbar. Tú también diste cuenta de todas las fallas del Estado en este caso, ¿no? La falla de la Administración de Justicia, de la protección a las infancias. ¿Qué es lo fundamental de lo que investigaste, Ivonne Toro? Para mí lo clave y lo que me hace mucho sentido cuando empiezo a investigar, ay Pedro, esto va a parecer una alabanza, pero es un artículo de CIPER sobre el informe Geldres. Y el informe Geldres había revelado hacía más de una década que existían violaciones a los derechos humanos y fallas muy graves del Estado en cuanto a la protección de la infancia. Y cuando yo tomo el caso de Ámbar y empiezo a revisar todas las alertas del servicio, todas esas fallas se mantenían. Después de muchas declaraciones políticas, de compromiso, no había cambiado la situación. Y teníamos a una niña de 16 años que no era una niña que no hubiera dicho nada sobre lo que le pasó. Ámbar era súper valiente, era una chica muy aguerrida y muy inteligente y desde pequeña, primero la alerta se recibe a los 3 años por profesora, pero ella a los 8 años le cuenta a una profesora que está siendo abusada en contra de todo lo que le decía su mamá y se activa nuevamente el sistema y se vuelve a activar y sin embargo Ámbar, cuando es asesinada, estaba en un programa de protección.
y seguía entonces todo este tiempo el sistema supo que ella estaba en peligro y no logró protegerla. Y los tribunales, que en el informe Geldres mostraban que habían sido negligentes y deficientes, seguían siendo con los niños negligentes y deficientes cuando le devuelven, por ejemplo, la custodia a su mamá o no toman las medidas de prevención. Cuando en enero del 2020 se dice que Ámbar estaba siendo abusada por una de las parejas de su mamá y no se hace nada. Se mantiene la custodia, se da una orden de búsqueda que es infructuosa. Entonces, creo que lo fundamental fue esa constatación de que todos los horrores y errores que se habían detectado hacía mucho tiempo seguían manteniéndose. Y seguían manteniéndose contra niñas como Ámbar que necesitaban ser protegidas. Y por otro lado, la desidia también del sistema de justicia que deja en libertad a alguien como Hugo Bustamante, que tú en una entrevista de 1 hora ya logras entender quién es y la dimensión del riesgo que representa. Y te estoy hablando de una entrevista de una persona cualquiera, como un periodista que tiene una profesión que no es la misma de un juez que debería tener mayor expertise sobre el tema, o de gendarmes que lo habían advertido además, en los informes de gendarmería habían advertido sobre su condición. Entonces yo creo que lo fundamental es esto que tú dices, ¿qué pasó que Hugo Bustamante tuvo acceso a Ámbar Cornejo? Tuvo acceso a ella al nivel de poder asesinarla. Y pasó que todo el sistema falló, y de forma reiterada. No es que falló una vez y siempre estuvo acertado el resto de las veces y fue un error puntual. No, son años de fallas sistemáticas. Tanto es así que Bustamante no cumplió condena por su primer homicidio conocido ahora, el del año 96, porque simplemente le hace una declaración absurda y dejan de investigar. O sea, la desidia respecto de las personas con menos recursos, como estas 2 personas desaparecidas, es total, se mantiene y eso se detecta en el libro y es muy desolador. Pedro, en el caso de Hermosilla, ¿qué dirías tú que es lo fundamental? Aquí hay muchas, como tú mismo explicaste, hay muchas aristas. Pero, a ver, de lo que conocemos, porque todavía queda mucho paño que cortar acá. ¿Qué dirías tú que te parece que es lo más importante y que de alguna manera, me imagino, va guiando las decisiones que toman ustedes en CIPER? Bueno, yo creo que no quiero darle pauta a la competencia, digamos, pero yo creo que aquí lo más relevante es que tenemos un cuerpo de fiscales y ministros de corte que están bajo el escrutinio público por mal comportamiento, ¿no? Por no haber hecho su trabajo como correspondía. O sea, la confianza que la ciudadanía y las instituciones ponen en ministros de la Corte Suprema y en fiscales, ¿no? En el sentido de que ellos van a hacer bien su trabajo y por lo tanto tenemos que confiar en que la persecución penal y las sentencias finales, ¿no es cierto?, se ajustan a lo que establece el derecho. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque, como bien dice Ivonne, nosotros somos periodistas, no somos abogados, ni somos fiscales, ni somos jueces. Por lo tanto, para nosotros, y esta es una norma no escrita en CIPER, no nos interesa tanto el fin del proceso judicial, si termina en condena o en sobreseimiento o en una sentencia, en un procedimiento abreviado, digamos. A nosotros lo que nos interesa es saber qué pasó, ¿no? Y establecer de la manera más documentada posible los sucesos, lo que ocurrió. Esa es nuestra pega, ese es nuestro trabajo, el trabajo del periodista. Yo quiero saber qué pasó efectivamente entre la noche del 22 de septiembre y la mañana del 23 de septiembre en el hotel, en el restaurante Ají Seco Místico y el Hotel Panamericano y en el taxi entre Monsalve y su denunciante. Si el servicio médico legal puede o no puede probar si hubo violación, ese es otro tema. Y si el juez finalmente va a condenar o no va a condenar por violación o va a sobreseer porque no hay suficientes pruebas, ese es otro tema, ¿no? A mí lo que me interesa es que los periodistas de CIPER tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de entregarle la mayor cantidad de evidencia documentada al público respecto de qué fue lo que pasó en esas 12 horas en que el ex subsecretario Monsalve dice que se le borró la película, ¿no? Y que por lo tanto él se le apagó la tele y no se acuerda de nada y tomó un taxi, ¿no es cierto?,
y en el taxi se bajó esta denunciante y él fue y la trajo de vuelta y después llegó al hotel, subió al 7º piso, bajó, pidió una llave, se devolvió trotando, que parecen no ser conductas coherentes con pérdida de conciencia o del estado de vigilia, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría que en el caso de Hermosilla para nosotros es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, si tú me preguntas qué es lo más importante es que el caso Hermosilla nos está diciendo que el caso Penta no fue bien investigado y que hubo gente que salió de ese caso y que no debió haber salido y que debió probablemente haber llegado hasta el juicio oral. El caso Hermosilla nos está abriendo los ojos respecto de que el caso Dominga, en el que está involucrado, ¿no es cierto?, negocios de la familia Piñera Morel, no estuvo bien investigado, ¿no? Entonces, son como pareciera ser que el caso Penta está cerrado, ¿verdad? Y por lo tanto, de pronto lo que sucede a partir del teléfono de Hermosilla y del audio que revela CIPER y de todos los sucesos posteriores, es que son como un zombie, ¿no? Es como que se abrió la puerta del cementerio y el caso Penta se paró y salió a caminar de nuevo, ¿no? Y lo mismo con el caso Dominga. Y en ese sentido, quiero decirte, por ejemplo, que para nosotros es súper importante cuando nos dicen, oye, vamos a revisar lo que hizo Manuel Guerra en el caso Penta. O sea, por supuesto que no tengo por qué dudar de que el ministro Carrera, que es el jefe de la Fiscalía de Arica que está haciendo esta investigación, lo va a hacer bien. Pero sin dudar de que él lo va a hacer bien, yo tengo la impresión de que nosotros en CIPER también lo podemos hacer muy bien. Y por lo tanto, lo primero que revisamos y vemos que hay gente en los chats entre Manuel Guerra, ¿no es cierto?, y Hermosilla. Para nosotros, lo más importante de esos chats es que hay un chat donde él le dice a Hermosilla, me comuniqué con Andrés, por Andrés Chadwick, porque no se está haciendo lo suficiente para sacar del caso Penta, que él estaba investigando, a gente de la UDI y a Santiago Valdés. ¿Y quién era Santiago Valdés? Era el administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en el 2009 y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Piñera en el mundo de los negocios. Entonces, un editor atento, un periodista atento, mira este chat y se da cuenta que en 5 líneas lo que hace Manuel Guerra es reunir a dos de los principales consejeros de Piñera, a su principal consejero político, que es Andrés Chadwick, y a uno de sus principales consejeros económicos en materia de negocios, que es Santiago Valdés. Y lo que está haciendo es compartiendo la información, o él dice al menos que le compartió información a Chadwick, para sacar del caso a Santiago Valdés. ¿Qué es lo que hace CIPER? Va, ¿no es cierto?, y le encomienda a la Catalina Olate, periodista nuestra, que revise todo el caso, ¿no es cierto?, y qué pasó con Santiago Valdés, qué declaraciones hizo, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos, y lo publicamos, ¿no es cierto?, es que hay un momento en que este señor es sobreseído porque se dice, no tiene responsabilidad en estas facturas falsas que se estaban investigando de Bancorp a SQM, y eso se logra porque hay una declaración. Él nunca declara en el Ministerio Público, siempre se acoge a su derecho a guardar silencio, pero hay una declaración que él da a Impuestos Internos, ¿no es cierto?, en la investigación tributaria, y en esa investigación Santiago Valdés reconoce que la responsabilidad del negocio total, ¿no es cierto?, donde se hicieron estas facturas falsas, es de él. Pero en el juicio, los jueces dejan afuera esa declaración, porque dicen, si nosotros consideramos esta declaración que él da ante la autoridad tributaria, está vulnerando su derecho a guardar silencio que él tuvo, ¿no es cierto?, y del que hizo uso en todas sus declaraciones ante el Ministerio Público. Y por eso Santiago Valdés sale. Pero Manuel Guerra no va de queja. No presenta una queja en la Corte, no recurre de queja, que podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Y esos son elementos que yo creo que el periodismo de investigación tiene que desarrollar. Y por supuesto que cuando entramos ya en este punto, hay ciertos medios, ¿no es cierto?, que no van a seguir a CIPER en la pesquisa de qué pasó con Santiago Valdés, porque no lo encontrarán que no es noticia, ¿no es cierto? Pero nosotros sí encontramos que lo es. Entonces yo creo que ahí, si tú me preguntas qué es lo más importante del caso Hermosilla, es que nos está abriendo los ojos respecto de cómo se administró justicia en casos emblemáticos y ejemplares en los últimos 15, 20 años, y por lo tanto obliga al periodismo a ir a revisar esos casos. Pero el periodismo de investigación, porque el periodismo de registro diario, ¿no es cierto?, está más preocupado de digamos, tomar cuñas, declaraciones sobre si Guerra estuvo bien o estuvo mal, etcétera, etcétera. Yo creo que el caso Hermosilla
nos quieren plantear que el caso Hermosilla es simplemente el caso sobre un abogado caído en desgracia, no es eso. El caso Hermosilla, como lo dice el libro de Lo mejor de Ciper 5, que acaba de salir del horno, así que ya está llegando a las librerías para que la gente lo sepa y lo compre, es un caso que remeció a la Corte Suprema, que remeció al Poder Judicial. Y creo que ahí es donde está la responsabilidad de nosotros como periodistas de identificar esos elementos y convertirlo en pauta periodística para investigar. Bien, a ver, el periodismo de investigación tiene, casi por definición, muchas dificultades para desarrollarse, ¿no? Hay muchas, tú cuentas varias de ellas. Pero quiero ir a ese punto de las dificultades, que son parte de, ¿no? Son parte del panorama. En tu caso, en la investigación que hiciste para el libro de la niña Ámbar, ¿cuál fue la principal dificultad, dirías tú? ¿Qué fue lo más complejo? Hubo varias complejidades. La primera, y es súper importante, emocional. Era un libro difícil de reportear. Y había meses en que yo no quería saber nada del libro y era como me pongo una pausa y después sigo porque no quiero seguir enterándome de cosas terribles. Y esa era una carga fuerte y es una carga con la que uno trata de alguna manera de evadir, pero el inconsciente te lo cobra y es complicado. Había otro tema que era súper importante, que era respecto de cómo contar la bestialidad humana. Y ahí fue súper importante también tener la mirada editorial de decir, vamos a contar esto una sola vez, con eso es suficiente, y con eso ya queda reflejado todo lo que ocurrió, y evitamos el morbo, que era algo que teníamos súper presente, respetando la dignidad de Ámbar, contando solo lo indispensable respecto de su hermano, por ejemplo, mantener esa protección de la dignidad de la persona siempre como centro frente a una serie de datos que podrían en algún minuto llegar a lesionarla, y entender por qué se estaba escribiendo el libro fue complicado. Fue complejo el conseguir las entrevistas con Hugo Bustamante y con Denis Llanos, y fue más difícil todavía realizarlas. Pero también era necesario. Y en el material de archivo, los documentos, que son súper fundamentales, porque yo no quería que quedara ningún cabo suelto, por ejemplo, respecto de la prisión de Eduardo, que era una de las víctimas del 96, fue buscar de verdad material que era como vamos a revisar el año 87 hasta el 90 y algo en papel, sin saber muy bien qué era exactamente lo que estaba buscando y si iba a aparecer. Y ahí es harto métodos. Cuando empecé recién el libro, me acuerdo que me junté con Alberto y me dijo una cosa de un Excel, y yo no soy tan amiga de los Excel, los he usado y todo, pero fue como, ¿sabes qué? Sí, voy a tener que tener todo demasiado ordenado para poder ir registrando punto por punto, porque son demasiadas páginas, son demasiadas búsquedas. El tema de dedicarle tiempo a eso, de ir a Villa Alemana los sábados, en la mañana, los viernes en la tarde, cuando tenía que ir a buscar alguna entrevista, sábado y domingo, hacer entrevistas en terreno, tenía que ver a qué hora funcionaban los tribunales, entonces era como mi día online, en que en realidad trabajaba en la tarde, porque en la mañana me dedicaba a buscar papeles, buscar papeles, buscar papeles. Entonces fue súper complejo esa búsqueda, pero era indispensable. Y también es muy difícil saber cuándo parar. Cuándo decir, ya entrevisté a suficiente gente, esta es otra amiga de Denise, no va a decir seguramente nada muy distinto que las otras, pero la tengo acá, entonces la quiero seguir, y era, ya hice una entrevista, basta. Suficiente, estamos listos para publicar. Y creo que todos esos elementos son mucho más fáciles de abordar cuando alguien te está acompañándote, cuando tú conversas. Me refiero no solamente al nivel de los editores, sino cuando tienes amigos que son periodistas, que tú le dices, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees? Y les vas entregando un dato y te va dando un feedback respecto de cómo esa persona enfrentó determinada situación, o cómo la abordó, o qué le generó el leer algún párrafo. Y ahí también hay una visión que es importante de abordar y de integrar. La misma pregunta, Pedro. ¿Qué es lo más difícil en el caso de Hermosilla? ¿Se manifiesta el poder en algún momento?
Bueno, rondando? A ver, yo te diría que yo creo que una de las cosas que más rescata a la gente de CIPER es la decisión inmediata que CIPER toma de publicar esto ya, ahora, ¿no? O sea, el día que nosotros empecemos a poner sobre la balanza si publicamos esto y después alguien nos mete un juicio y llegamos a la Corte Suprema y ahí tiene muchos amigos Hermosilla, nos va a ir mal. El día que nosotros empecemos a poner en la balanza si publicamos esto y yo mañana dejo de trabajar en CIPER y voy a buscar pega al medio X donde Hermosilla es amigo, me va a ir mal, yo creo que perdemos toda nuestra dignidad como periodistas, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que quiero despejar es que para nosotros de ninguna manera fue difícil tomar la decisión de hacerlo. O sea, esto es lo que hace un periodista de verdad, y lo publica, punto. Y después uno dice, bueno, ahora si nos meten un juicio y llegamos a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, nos puede ir mal, ¿no? Pero ya está, ¿no? Uno ya cruzó el Rubicón, así que ya está al otro lado y esas decisiones se tienen que tomar muy rápido. Yo te diría que sí se manifiesta el poder, pero no de la forma en que lo viven nuestros colegas mexicanos. Vamos a tener a la Marcela Turati invitada acá para que nos cuente cómo es realmente sufrir el poder en un país como México, para los periodistas, o cómo lo viven nuestros colegas en El Salvador, en este momento en Guatemala. Sí se sufre porque en el fondo se te cierran puertas, por decirlo así, ¿no? Gente que podría darte datos y que no te los va a dar porque ellos sí tienen miedo, ¿no es cierto?, de sufrir conflictos en lo laboral, en lo profesional. Yo te diría que en términos de dificultades para desarrollar este trabajo, siempre yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y en ese sentido me acuesto todos los días y me quedo dormido muy rápidamente y profundamente porque no tengo en mi cabeza dándome vuelta cosas de lo que no hice o lo que dejé de hacer por algún cálculo extraño, digamos, ¿no? Sino que trato de ser coherente con mi formación como periodista y la formación que recibí de mi familia y de mis profesores y de la universidad. Y también de la experiencia con gente, monstruos del periodismo como la Mónica González, por ejemplo. Así que no es difícil tomar esas decisiones. Yo te diría que lo realmente difícil que le ocurre al director de un medio como CIPER es tener esa capacidad de no llevar al equipo al agotamiento, ¿no? De administrar las fuerzas de tus profesionales, de tu equipo periodista, de tal manera de no explotarlos más allá de lo que corresponde, ¿no? Entonces, yo diría que una dificultad del caso Hermosilla es que muchas veces tuvimos que trabajar hasta muy tarde, en fines de semana, sacrificando el espacio con la familia, momentos importantes para uno, cuando estábamos 10 puntos debajo de la 1, ¿cierto? Y había que ir a jugar un partido y uno no podía ver el partido porque tenía que estar ahí revisando cosas. Yo te diría que un buen editor también es un editor que fija prioridades, establece objetivos, pero también está muy consciente de las capacidades que tiene su equipo. Y un editor tiene que guiar, ¿no es cierto? Tiene que estar encima y trabajando con los periodistas qué entrevistas estamos haciendo, con quién estamos conversando, qué preguntas, qué documentos estamos buscando, y después uno se sienta a ver cómo estructura el texto, qué es lo que va a poner en el título, qué va a poner en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero. Y eso hace que se aliviane mucho el trabajo, que el periodista se sienta acompañado y comprometido, pero también tienes que administrar el esfuerzo, ¿no? Y cuando tú tienes un equipo de 7 periodistas y estás enfrentado a un tema tan grande como lo es el caso Hermosilla, también se ve la capacidad del liderazgo en saber apretar y saber soltar, ¿no es cierto?, en los momentos determinados, porque tú necesitas a tu gente fresca también en ciertos momentos y necesitas, que esto yo lo aprendí de un entrenador que se llama Arturo Salá, ¿no es cierto?, que formó el Colo-Colo en el 89 y que terminó siendo campeón en el 91, y que él se preocupaba de que sus futbolistas no tuvieran problemas en la casa, que tuvieran la luz pagada, que no tuvieran problemas en el colegio de los hijos, que la señora no tuviera... Porque él decía, yo necesito, ¿no es cierto?, que el futbolista cuando entre a la cancha se preocupe solo de la pelota y no tenga otra cosa en la cabeza. Y a mí me pasa eso con los periodistas de CIPER. Cuando un periodista de CIPER tiene problemas, yo estoy ahí para ayudarlo a solucionar sus problemas, para no ser parte del problema, no ser parte del conflicto, por decirlo así. Porque cuando tengamos que salir a perseguir algo relacionado con el caso Hermosilla, yo necesito que él esté fresco y con la cabeza
100% metida ahí y no en otros problemas. Y creo que eso, en mi experiencia trabajando con otros editores, cuando yo era periodista o editor o subeditor, es algo que a los jefes periodísticos les cuesta dimensionar. Y exigen, ¿no es cierto?, un esfuerzo muchas veces épico y titánico, cuando en realidad no se requiere tanto y es más expresión del propio desorden del editor, ¿no es cierto?, que de una épica, así sobre nos quedamos hasta las 5 de la mañana haciendo tal cosa, cuando en realidad no se requería estar hasta las 5 de la mañana. Entonces, si tú me preguntas cuál es la dificultad en CIPER, yo creo que esa es la dificultad. Nosotros no le tenemos miedo a las querellas ni a las acusaciones. Nosotros, mucha gente, o sea, no mucha, pero nos amenazan, nos vamos a querellar, y nosotros sabemos que esa querella no va a llegar, porque el día que llegue, yo voy a ir feliz a los tribunales a decir, mire, aquí están todas las pruebas que nosotros tenemos, del diario oficial, de la notaría, del archivo judicial, ¿no es cierto? Entonces, en realidad esas personas no nos van a perseguir. Por lo tanto, sí genera una dificultad, que es que la gente que tiene autoridad, formal o informal, el poder formal y el poder que es informal, sabe que no puede negociar con CIPER. Que en CIPER no se venden bulas papales para perdonar pecados, ¿no es cierto? O sea, si se atraviesa con CIPER, nosotros lo vamos a investigar como corresponde, aunque sea donante, aunque sea amigo, aunque haya puesto plata. No, igual lo vamos a investigar. Y por lo tanto, esa parte no es la difícil. La difícil, ¿no es cierto?, es el tremendo esfuerzo que hay que hacer con pocos periodistas y con poca plata y administrarlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas para quienes quieran hacerle alguna consulta a Pedro o a Ivonne. ¿Sí? Por allá parece. Ahí va a llegar el micrófono. No se escucha, parece. A ver. Ahí estamos solucionando el problema técnico, ya está. Estamos teniendo problemas técnicos. Hola. Ahí sí. Muchas gracias por la instancia y por esta fantástica exposición. Y este encuentro, felicitaciones también a la universidad y a CIPER por crear estas instancias. De verdad son súper enriquecedoras y la verdad a mí personalmente me ayuda mucho también siendo periodista. Pedro terminó su exposición con la parte financiera también. Y aunque sea donante, aunque sea esto y esto otro, yo me pregunto, Ivonne, tú me dices y dijiste que demoraste 4 años en esta investigación. La gran pregunta, ¿cómo financiamos una investigación de 4 años? Y también a Pedro, una gran pregunta. los desafíos financieros. Gracias. Qué difícil. Pedro, tú puedes investigar este financiamiento, te aseguro. Mira, estaba la otra vez en un curso en la Universidad de Chile y me decían, ¿qué significa esto de lucrar con el dolor? Y yo como... la verdad, si te refieres en el estado actual, solo he ido a pérdida. Y le dije, pero no, mi afán nunca fue lucrar con el dolor, mi afán siempre fue contar una historia que era necesaria, que era importante, y que habría una serie de interrogantes respecto de qué pasó con los organismos estatales o de respuestas que deben entregar los organismos estatales sobre sus fallas. Y eso para mí era súper importante. Y si eso tiene una recompensa económica que me permita seguir escribiendo, para mí ideal. No tengo tema con eso. Pero sí es complicado porque en mi caso hubo un montón de viajes a Villa Alemana, fines de semana a Valparaíso, al Archivo Judicial, a Rancagua, y todo eso lo financié trabajando yo. Así es que no, económicamente no fue un buen ejercicio, emocionalmente fue un ejercicio súper complejo. Conocí gente maravillosa y espero que en algún minuto la situación se revierta, pero es difícil.
Y me imagino que hay también instancias, ponte tú me hablaban de fondos del libro, que tal vez yo podría haber utilizado en su minuto, no lo hice. Deben haber algunas fórmulas de apoyo, pero yo creo que Pedro lo puede decir súper bien, el periodismo de investigación es caro, requiere tiempo. En el caso de CIPER se financian a través de donantes, crearon un modelo que está funcionando, pero no es la misma historia en los restos de los medios de comunicación y sí, no es un tema grato hasta ahora. Pedro, ¿querías agregar algo a eso? No, bueno, nosotros efectivamente es súper caro el periodismo de investigación y por eso cuando los medios generan unidades de investigación no duran mucho, ¿no? Porque apenas se viene una tormenta financiera, los primeros que salen volando son los investigadores que salen caros y publican una vez al mes con suerte, digamos, ¿no? Entonces hay poca fe en los periodistas de investigación. Por eso yo creo que el éxito de CIPER es que nació para hacer investigación. Durante 18 años tuvo el aporte de la familia Sayé a través de Copesa, pero eso se acabó en el 2018 y tuvimos que buscar una fórmula nueva. Y bueno, pero esos años que tuvimos, hasta el año 2018 tuvimos el aporte de ellos, pero esos años nos permitieron generar una imagen de confianza, ¿no? Incluso nosotros escribimos artículos que afectaban los intereses de la familia Sayé, artículos duros, digamos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que mucha gente vio que en CIPER un periodismo realmente independiente, ¿no? Más allá de la línea editorial que CIPER tiene, pero independiente económicamente. Y eso nos permitió desarrollar un sistema que convoca a la gente a apoyarnos para que este periodismo, o sea, nosotros no te ofrecemos, ¿no es cierto?, pon plata en este proyecto para que tenga acceso a algo exclusivo, sino que te invitamos a algo que es más épico, por decirlo así, que en el fondo es pon plata aquí para que esto siga abierto para todo el mundo. Y ha sido súper exitoso, ¿no? Y nosotros sabemos que la única forma de que los socios de CIPER crezcan es con golpes noticiosos. Podemos hacer campañas, ¿no es cierto? Y campañas súper entretenidas que están en redes, convocar a gente que nos ayuda mucho. Las campañas han sido muy importantes porque permiten difundir el mensaje de CIPER a través de muchos colegas, ¿no es cierto?, periodistas que son más rostros, que son más conocidos, ¿no es cierto?, y que en el fondo con su rostro y con su firma ponen el aval sobre el trabajo de CIPER y eso hace que la gente nos conozca, pero lo que realmente hace que desembarquen 80, 90, 100, 200 socios es cuando sacamos un audio de Hermosilla, cuando contamos lo de Monsalve, cuando estamos encima del caso Cabal, ¿no es cierto? Y por lo tanto es la única, por así decirlo, receta que nosotros tenemos es buen periodismo, ¿no? Si hay buen periodismo y periodismo de calidad, van a haber más socios. Y yo sé que esto es difícil para los medios que recién están partiendo, porque nosotros, claro, tuvimos una especie de subsidio durante 12 años, ¿no es cierto?, que nos permitió generar esta imagen y después a partir de esa imagen armar esta fórmula, ¿ya? Pero es la fórmula que nosotros tenemos y yo siempre le digo a mis alumnos de periodismo que confíen en la calidad de los datos. ¿Sí? Habiendo buenos datos, ¿no es cierto?, y habiendo buen periodismo, siempre va a haber gente dispuesta a poner plata ahí donde hay buen periodismo, porque el buen periodismo es un bien necesario. Más preguntas acá, Felipe. Sí, hola, buenas tardes. Hay un tema que, escuchándolo, me parece que también es un tema bien eterno en el periodismo de investigación, que tiene que ver con el tironeo entre lo que busca uno como lector, lo que busca los periodistas que consiguieron avanzar en un tema, que es seguir con el tema, seguir lo más posible con un tema porque se enamoraron del tema, porque el tema es muy importante, porque el tema podría estar años investigándose. Y de hecho hay muchos temas que están años investigándose. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, yo diría que hay miles de cosas todavía no investigadas sobre Sergio Jadwe en la NFP, pero como que ya pasó la vieja 10 años después y es muy difícil encontrar la plata, el tiempo, el personal como para poder seguir con todos los temas eternamente. Tú decías, Pedro, nosotros tenemos 4, más o menos es el cálculo, 4 grandes temas al año. Entonces mi pregunta para los dos, a la Ivonne desde el trabajo
específico y propio, y a ti como editor de un grupo de gente, es cuándo se suelta. ¿Qué señales hay para decir, porque tú ya dijiste, no es necesariamente cuando alguien lo toma preso, porque funcionó. No es necesariamente cuando alguien confiesa. ¿Cuándo se suelta un tema? ¿Cuándo uno tiene que dejar de enamorarse de un tema? ¿Cuándo uno se da cuenta que ya hay que pasar al otro porque si no te va a quedar atrás con la actualidad? La investigación podría ser antagónica a la actualidad, pero tampoco es tanto. Tiene que haber temas nuevos para que haya más auspicio, para lo que acabas de decir. Y lo digo porque una gran amiga mía, gran periodista, comadre, que estuvo aquí hace un año en este mismo Sillones Rojos, la Andrea Elliott, que es la única mujer que ha ganado 2 Pulitzer distintos, uno por periodismo y otro por literatura, ganó los 2 temas, los 2 premios con el mismo tema que lleva 22 años haciendo. Ese tema y nada más que ese tema. ¿Cuándo se para? ¿Quién quiere responder primero? Dispara tú. Pedro. Bueno, lo primero es que nosotros trabajamos con un sistema, Felipe, en que cuando partimos con un tema definimos un objetivo mayor, digamos, así como, por así decirlo, el descubrimiento mayor al que aspiramos con un tema, pero también estamos definiendo una meta secundaria, así como, bueno, ¿y si nos va mal con esto? Si no podemos probarlo, y vamos a estar trabajando un mes en esto, un mes y medio, ¿no es cierto?, que son plazos más o menos con los que nosotros trabajamos en CIPER, va a significar que vamos a tirar al tarro la basura todo y no vamos a publicar nada. Entonces, siempre estamos definiendo también por así decirlo, una meta secundaria, como un objetivo que sí se va a lograr con el reporteo. Por lo tanto, actuamos sobre seguro, decimos, vamos a entrar en esto, ¿verdad? Pero si nos va mal con la meta mayor, tenemos una meta que todavía nos permite publicar un reportaje que no va a ser el tremendo golpe, ¿verdad?, pero sí va a tener interés periodístico, ¿vale? Y por lo tanto, el método de trabajar las investigaciones con hipótesis, que es el sistema que ha desarrollado CIPER y que lo ha aplicado, digamos, a la realidad chilena, nos permite gestionar, ¿no?, las investigaciones con un grado de certeza respecto a lo que vamos a encontrar. Y por lo tanto, no es... yo creo que seguir funcionando con la tincada, con la corazonada, con el olfato, siempre es bueno, por supuesto, porque es parte inherente del periodismo y siempre lo va a ser. Y el día que lo perdamos, ¿no es cierto?, dediquémonos a otra cosa. Pero también yo creo que eso requiere una sistematización del trabajo y el trabajo con hipótesis te lo permite. Te pongo un ejemplo. Nosotros el año pasado apostamos fuertemente a una investigación para saber quiénes son los dueños del club de fútbol de la Universidad de Chile, de Azul Azul. Y no lo pudimos resolver. Una investigación que hizo Benjamín Miranda, ¿no?, que está por ahí, no sé si o se nos fue. Allá está levantando la mano. Pero no nos frustramos. O sea, sí, en realidad sí, porque queríamos dar ese golpe y no pudimos, digamos. Pero sí logramos demostrar que hay un triunvirato de personajes entre Huachipato y la U que sí tienen negocios entre ellos, digamos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto hay una relación entre ellos. Y ese objetivo, en el fondo, publicamos eso, y igual fue un golpe periodístico en el mundo del periodismo deportivo. Yo sé que a muchos de aquí no les importa, pero hay gente a la que sí le importa. Pero sí también, y aquí quiero, a pesar de que tú puedes tener esta línea secundaria, ¿verdad?, que igual te va a permitir hacer un buen reportaje, sí también hay que tener claro cuando pasó la vieja, por así decirlo. Entonces, nosotros en CIPER sabemos que si se produce un mega incendio en febrero y nos vamos a demorar, ¿no es cierto?, 2 meses y recién vamos a tener un resultado, qué sé yo, en abril, mayo, no va a tener impacto, ¿no? Aunque descubramos qué fue lo que pasó, cuando salgamos 2 meses después de los grandes incendios y te contemos qué fue con el gran incendio, qué pasó con él, no va a tener impacto, ¿no? Entonces también hay que entender que hay ciertos temas que se pierden, digamos, ¿no? Y hay otros temas, Felipe, en que, y perdón que me alargue un poquito, en que nos adelantamos, ¿no? Entonces, el mismo caso de Jadwe, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, cuando el periodismo deportivo estaba premiando a Jadwe, ¿no es cierto?, como el súper gran dirigente, ya no me acuerdo de qué año, en esos mismos días CIPER estaba publicando un artículo respecto de cómo él había administrado el club de fútbol Calera, ¿no es cierto?, con platas que venían de un fraude con acciones, ¿no es cierto?, y que además él no tenía
ingresos, que lo único que tenía declarado era una panadería, una masandería en Calera, ¿no es cierto? Y que en realidad tenía un penthouse en la avenida Kennedy, una casa en Huechuraba, una parcela en La Cruz, ¿no es cierto? Un departamento en La Serena, un departamento en Viña, que no tenían ninguna relación con sus ingresos, digamos. Nosotros sacamos ese artículo y no pasó nada, porque lo sacamos antes, ¿no? Si hubiésemos tenido una bola de cristal y si lo hubiésemos sacado cuando él partió, ¿no es cierto?, y no volvió nunca más, ¿no es cierto? Ese viaje extraño que hizo justo antes de un partido de la selección, el presidente de la NFP tomando un avión y yéndose diciéndonos chao, y después nos enteramos, ¿no es cierto?, que estaba requerido por el FBI. Si lo hubiésemos sacado ahí, Felipe, habría sido un golazo ese artículo, ¿no es cierto? Entonces, de repente no le achuntamos la temporalidad. O sea, a veces pasa que nos adelantamos y sacamos cosas, ¿no es cierto?, no son noticias, o nosotros creemos que va a hacer un golpe y no lo es, porque estamos fuera de tiempo. Y a veces regular eso se hace difícil. Ivonne. En mi caso fue complejo, no cuando reporteaba, porque cuando reporteaba temas más cortos sabía que el reporteo se acaba cuando la historia ya está más o menos cerrada, cuando has respondido las interrogantes principales y tienes las fuentes adecuadas. En el caso del libro tuve muchas veces el impulso de cerrarlo antes de tiempo porque la historia era muy terrible y no quería seguir ahí. Ahora racionalmente sabía que eso no funcionaba así y por lo tanto también había un criterio de sistematización de decir, ok, hay tantas historias, están contadas por tantas voces, tenemos tantos documentos, esto ya está firme. Y a esa historia que está firme yo puedo o no puedo agregarle una fuente, puedo o no puedo seguir, pero no va a variar mucho respecto del resultado. El final, como te decía, el tema del regalo y todo lo demás fue lo más complejo porque era muy difícil encontrar información, pero yo además sabía que si yo encontraba la información iba a tener que volver a la cárcel a hablar con Bustamante y yo no quería hacer eso. Pero sabía que lo tenía que hacer. Entonces estaba entre la contradicción de quiero que sí encontrar esto, lo he buscado por mucho tiempo, ojalá encuentre los documentos que logren probar esa historia de manera concreta. Si no lo logro no va a quedar porque no hice la pega, voy a hacer la pega. Pero si la hago y tiene un resultado, va a tener una consecuencia que yo no quiero y que también es un deber que tengo que cumplir. Tengo que ir y decir, esta es la información. Y para eso también me preparé y dije, ok, lo voy a hacer. Me costó mucho cerrar. Me costó mucho cerrar porque aún teniendo todo eso claro y diciendo, estamos bien con esto, tenemos las fuentes, había voces que a mí que encontraba que ya no eran necesarias para la historia en términos de que estaban las fuentes, estaban los documentos, pero que consideraba que podían ser un aporte y a veces sí eran un aporte. El médico que hizo la autopsia de Ámbar, la forma en que habla, en que describe todo, era una voz que era un aporte y lo tuve recién este año porque no había logrado contactarlo antes. Entonces cuando logro tener ese testimonio y digo, tengo razón, es un aporte, se abre el hambre de decir, a lo mejor hay muchos otros aportes de las personas que no me habían contestado y voy a volver a repasar. Entonces es una locura donde también tienes que decir, y es importante tener gente alrededor, tener una edición donde te dicen, suficiente. Ya tenemos todos los antecedentes, estamos listos para publicar y esto podría seguir eternamente porque podría haber descubierto más amigas, más profesoras y todas podrían tener algo que decir, pero la historia gruesa ya estaba contada y estaba contada desde las distintas perspectivas. Y la noticia ya estaba, si tú lo hubieras visto como un diario, estaba completa. Pero aún así uno quiere más y estás tan involucrado en el tema que quieres tener todas las aristas, todos los antecedentes, que no se te vaya a escapar un punto. Y ahí es súper importante que alguien te diga, basta. Disculpa, y yo creo, perdona, Sí. ahí también, Felipe, es muy importante que el periodista tenga confianza en su editor. Porque muchas veces el periodista dice, no, es que el editor no quiere publicar esto porque es cobarde, porque tiene miedo, porque lo van a echar de la pega, ¿no es cierto? No me tiene confianza a mí. Y no, muchas veces es porque el tema no es gestionable, ¿no? Y entonces es muy importante que haya una buena comunicación y confianza entre el editor y el periodista para que cuando el editor te dice hasta aquí nomás, porque más allá de esto ya no es gestionable, ¿no? O sea, se nos va de las manos, se nos alarga mucho. Y el periodista tiene que tener esa capacidad de decir, sí, en realidad tiene razón, digamos, ¿no? Y para eso uno tiene que tener esa capacidad de formar equipos con buenos periodistas, en el sentido que son buenos reporteros, buenos busquillas, ¿no es cierto?, buenos investigadores, pero también son buenas personas, ¿no? O sea, personas que saben trabajar en equipo,
que tienen el ego que tiene que tener un periodista, pero tú sabes que los egos de los periodistas son del puerto de un castillo, entonces encontrar uno que está dispuesto a trabajar en equipo, en comunidad, posponer sus intereses personales porque lo realmente importante es la imagen de CIPER, eso se hace difícil, pero cuando se logra, esas confianzas permiten que uno le diga a un periodista, no, paremos, o que le digas, no, sabes que este tema no lo vamos a hacer porque no es gestionable. Y entonces el periodista lo entiende. Bueno, yo tengo que decirle que paremos aquí porque se nos acaba el tiempo. Nos van a echar a Digan patada. que se ¿Suficiente? nos acabó, así es que les quiero dar las gracias a Ivonne. Muchísimo gusto y muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación y muchas gracias por tu investigación. Muchas gracias por tu libro. Muchas gracias por el trabajo de CIPER y muchas gracias por este momento. Me dicen que vas a estar firmando libros. También ahora, me dicen aquí eso, afuerita, así es que los afuera. que quieran, también por supuesto ahí hay una oportunidad. Muchísimas gracias por estar acá y están por supuesto invitadísimos a continuar con este festival CIPER mañana. Gracias.